Hola exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. El Imperio Romano, en su grandeza, no solo dominaba tierras y recursos, sino que también era un crisol de culturas, creencias y conflictos. En cada rincón de sus vastos dominios, la influencia romana se hacía sentir, desde las arenas de los coliseos hasta los pasillos de los templos paganos. Pero en medio de esta colosal maquinaria política y militar, existían historias individuales que trascendían las fronteras de la fe y la identidad nacional. Entre ellas, la historia de un hombre cuya búsqueda de Dios rompió paradigmas y desafió las expectativas de su tiempo, Cornelio, un centurión romano que anhelaba la verdad. Cornelio era un oficial del ejército romano, un centurión, lo que significaba que tenía a su cargo aproximadamente 100 soldados. La estructura militar romana era rígida, disciplinada y diseñada para la conquista. Sin embargo, este hombre no era como la mayoría de los militares de su rango. En lugar de ejercer su autoridad con brutalidad y arrogancia, Cornelio se distinguía por su justicia y su temor a Dios. En una época en la que la adoración a los dioses del panteón romano era la norma y la lealtad al emperador se consideraba una cuestión casi divina, Cornelio destacaba por su búsqueda sincera de la verdad espiritual. No era judío, no había nacido bajo la ley de Moisés, ni se le había enseñado desde la infancia los mandamientos y las promesas del Dios de Israel. Sin embargo, en algún punto de su vida, había sentido un llamado profundo en su corazón, una necesidad de algo más allá de los ídolos de piedra y los rituales vacíos. A pesar de estar inmerso en una sociedad que veneraba a dioses caprichosos y emperadores divinizados, Cornelio dirigió su mirada hacia el Dios de los judíos, aquel que proclamaba ser único y eterno. En la ciudad de Cesarea, donde residía, Cornelio era conocido no solo por su rango militar, sino también por su carácter piadoso. Oraba constantemente, buscaba a Dios con fervor y, lo que era aún más sorprendente, ayudaba a los necesitados. Su generosidad no conocía fronteras y sus limosnas llegaban a los pobres sin distinción de raza o credo. Esta actitud lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos, pues en un mundo dominado por la ambición y la lucha de poder, su vida reflejaba un anhelo genuino de rectitud. Pero había una barrera, una división inquebrantable que separaba a los judíos de los gentiles. Para los judíos, la ley de Moisés era clara. Ellos eran el pueblo escogido, los herederos de la promesa divina. Los gentiles, por otro lado, eran vistos como impuros, alejados de la verdadera adoración. Cornelio, a pesar de su devoción, seguía siendo un extranjero en la fe de Israel. Podía temer a Dios, podía actuar con justicia, pero jamás sería considerado parte del pueblo santo. Y sin embargo, su corazón anhelaba algo más. En el inmenso tapiz de la historia, hay momentos en los que lo inesperado irrumpe en la normalidad y cambia el curso de los acontecimientos. Para Cornelio, ese momento estaba por llegar. Lo que él no sabía era que su búsqueda sincera no había pasado desapercibida. Desde los cielos, Dios observaba su devoción, sus oraciones y su deseo ardiente de conocer la verdad. Y el Dios que no hace acepción de personas estaba a punto de intervenir de una manera que nadie podría haber anticipado. Aquel centurión romano, un hombre rodeado de soldados y acostumbrado a la disciplina y el poder, estaba a punto de presenciar algo que sacudiría no solo su vida, sino el fundamento mismo de la fe. Un mensaje divino, un encuentro inesperado y una revelación que desafiaría siglos de separación entre judíos y gentiles. La historia de Cornelio no era solo la de un hombre en busca de Dios, sino la de un Dios que había estado buscándolo a él desde el principio. En ese instante, en algún rincón de Cesarea, las oraciones de Cornelio ascendían como incienso ante el Altísimo y los engranajes de la providencia divina comenzaban a moverse. Algo extraordinario estaba por suceder, y el eco de ese momento resonaría a través de los siglos, marcando un antes y un después en la historia de la redención. En una noche silenciosa, en la ciudad de Cesarea, un hombre justo y temeroso de Dios se encontraba en profunda oración. Su nombre era Cornelio, un centurión del ejército romano, un hombre de gran autoridad y disciplina, pero también de corazón abierto a la verdad. Aunque era gentil, no participaba en la idolatría romana ni en las costumbres paganas de su entorno. Su vida estaba marcada por la generosidad, por las limosnas que daba a los necesitados y por las plegarias constantes que elevaba al Dios de Israel. Mientras la luna derramaba su pálida luz sobre la ciudad, Cornelio, absorto en su devoción, sintió que el ambiente a su alrededor cambiaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no de temor, sino de una presencia que trascendía todo lo terrenal. De repente, ante sus ojos se manifestó una figura resplandeciente, un ángel con un brillo celestial que iluminó toda la estancia.
Cornelio quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sus rodillas se debilitaron y, en un instante, supo que no era una visión común, sino un mensaje divino. El ángel lo miró con ternura y firmeza, y en un tono que resonaba con autoridad celestial, le habló: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios». Cornelio apenas podía procesar aquellas palabras. Dios, el Altísimo, el Creador del universo, había recibido sus súplicas. Su fidelidad y su búsqueda incansable de la verdad no habían pasado desapercibidas. El Todopoderoso lo había visto, lo había escuchado, pero el mensaje del ángel no terminaba ahí. Con una claridad inquebrantable, la voz celestial continuó: «Envía ahora hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro». Cornelio sintió un nudo en la garganta. Pedro, ese nombre le era conocido. Había oído hablar de él, de aquel seguidor de Jesús de Nazaret, aquel hombre que predicaba con valentía y realizaba milagros en su nombre. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Dios quería que buscara a Pedro? Sin embargo, no había tiempo para dudas. La orden había sido dada, y Cornelio, un soldado acostumbrado a obedecer sin vacilación, supo que debía actuar con urgencia. El ángel desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un aire de santidad y propósito. Cornelio se quedó unos instantes inmóvil, con la mente inundada por la visión que acababa de experimentar. Su vida jamás volvería a ser la misma. Comprendía que estaba a punto de entrar en una nueva etapa de su existencia, una que lo llevaría a un conocimiento más profundo de la verdad. Sin perder tiempo, llamó a 2 de sus sirvientes de confianza y a un soldado devoto, alguien que también temía a Dios y compartía su respeto por las cosas sagradas. Con la voz aún temblorosa, pero con la determinación de un hombre que ha recibido una orden directa del cielo, les relató todo lo que había sucedido. No ocultó detalles, pues cada palabra del ángel tenía un peso inmenso. Los miró a los ojos y les dijo: «Id a Jope y buscad a Simón Pedro. Decidle que venga sin demora». Los hombres, aunque sorprendidos, no dudaron ni por un momento. Sabían que su señor no era un hombre propenso a fantasías o ilusiones. Si Cornelio había recibido un mensaje de lo alto, entonces debía ser cierto. Se prepararon rápidamente y partieron en dirección a Jope, sin saber que este viaje sería el inicio de un evento que cambiaría la historia de la fe para siempre. Mientras tanto, Cornelio permaneció en oración, su corazón ardiendo con una mezcla de expectación y asombro. Sabía que Dios estaba obrando algo grande, algo que iba más allá de su entendimiento, pero que marcaría el comienzo de una revelación aún más profunda. Sin embargo, lo que aún no comprendía era que aquel encuentro con Pedro no solo transformaría su vida, sino que abriría las puertas de la salvación a todos los gentiles. La visión que había recibido no era solo para él, sino para toda la humanidad. El cielo había hablado y Cornelio había escuchado. Ahora solo quedaba esperar el cumplimiento del plan divino. Pedro estaba en Jope, hospedado en casa de un curtidor llamado Simón, cuando algo extraordinario sucedió. Era mediodía y, mientras los demás preparaban la comida, Pedro subió a la azotea para orar. El sol golpeaba fuerte sobre la ciudad costera y la brisa marina acariciaba su rostro. Cerró los ojos, se concentró en la oración y, de repente, fue arrebatado en un profundo éxtasis. Lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. Ante sus ojos se abrió el cielo y descendió algo parecido a un gran lienzo que se sostenía por sus 4 puntas. Flotaba lentamente, como si estuviera suspendido por manos invisibles. Al posarse ante él, Pedro pudo ver lo que había dentro. Su corazón se aceleró. El lienzo contenía una gran variedad de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves de todo tipo. Pedro los reconoció de inmediato. Algunos eran limpios, permitidos por la ley de Moisés, pero otros eran impuros, bestias que desde su infancia le habían enseñado a evitar, criaturas que ningún judío temeroso de Dios osaría tocar, mucho menos comer. Sentía el impulso de apartar la vista, cuando una voz resonó desde el cielo con una autoridad indiscutible. «Levántate, Pedro, mata y come». El impacto de esas palabras fue abrumador. Pedro, aún con los ojos clavados en aquella visión, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿Cómo iba a desobedecer las instrucciones que habían guiado al pueblo de Dios por generaciones? Con un temor reverente, pero con firmeza, respondió: «Señor, jamás, nunca he comido nada impuro o inmundo». El silencio se apoderó del aire por un instante, pero la voz celestial habló nuevamente, con un tono que parecía mezclar paciencia y corrección. «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames lo impuro».
Pedro sintió que su mundo se tambaleaba. Era una instrucción que desafiaba siglos de costumbres, una enseñanza profundamente arraigada en la identidad de su pueblo. Y sin embargo, venía de Dios mismo. Mientras trataba de asimilar el significado de lo que acababa de escuchar, la visión se repitió 2 veces más, 3 veces. No podía ser una coincidencia. Cuando el lienzo finalmente fue recogido y desapareció en lo alto, Pedro quedó desconcertado. Su mente luchaba por entender el mensaje. ¿Acaso Dios estaba cambiando las reglas? ¿Se trataba solo de alimentos o había algo más profundo detrás de aquellas palabras? No tuvo que esperar mucho para comenzar a comprender. Apenas terminó su visión, 3 hombres llegaron buscándolo. Eran enviados por un centurión romano llamado Cornelio, un gentil que, aunque no era judío, temía a Dios y oraba continuamente. En ese momento, el Espíritu le habló a Pedro, debía acompañarlo sin dudar. Algo estaba a punto de revelarse. El camino a Cesarea estuvo lleno de reflexiones. Pedro entendía que Dios estaba moviendo su mano, pero aún no lograba ver con claridad todo el cuadro. No fue sino hasta que se encontró cara a cara con Cornelio y su familia que la verdad comenzó a brillar en su corazón. Allí, rodeado de gentiles ansiosos por escuchar la palabra de Dios, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las palabras de la visión cobraron un significado más profundo. No se trataba solo de alimentos. Dios le estaba mostrando algo mucho más trascendental. El mensaje de salvación no era exclusivo de los judíos. Dios había limpiado también a los gentiles y no debía llamarlos impuros. En ese momento, Pedro comprendió que el amor de Dios no tenía fronteras, que su gracia se extendía a todos los pueblos, a todas las naciones, sin distinción. Y con esa certeza, predicó a Cornelio y su casa acerca de Jesús, el Salvador del mundo. Y mientras hablaba, algo asombroso ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre ellos de la misma manera que lo había hecho con los discípulos en Pentecostés. Fue un momento glorioso, un testimonio irrefutable de que Dios había abierto las puertas del reino para todos. Pedro quedó maravillado. La visión en Jope no había sido un simple mensaje sobre alimentos, era la declaración de una nueva era. El Evangelio no sería solo para los hijos de Israel, sino para todos aquellos que creyeran en Jesús. El velo de la separación se rasgaba y la luz de la salvación se derramaba sobre toda la humanidad. Cuando Pedro regresó y compartió lo sucedido con los demás creyentes en Jerusalén, algunos se escandalizaron. ¿Cómo era posible que hubiera entrado en casa de gentiles y comido con ellos? Pero Pedro relató su visión, contó cómo el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio y su familia y terminó con una pregunta que resonaría en la historia de la iglesia. Si Dios les ha dado el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? El silencio se apoderó de la sala. Nadie podía contradecir lo que Dios mismo había hecho. Y así, con un corazón lleno de asombro, la iglesia comprendió que la salvación era para todos, sin distinción de raza, nación o tradición. Aquella visión en Jope había cambiado para siempre el curso del Evangelio. Lo que Dios había limpiado, nadie debía llamarlo impuro. En la vasta extensión del Imperio Romano, en la bulliciosa ciudad de Cesarea, vivía un hombre cuya vida estaba marcada por la devoción y la fe, aunque su origen lo colocaba en una categoría que muchos judíos consideraban impura. Su nombre era Cornelio, un centurión de la temida legión romana, pero con un corazón inclinado a la piedad. A pesar de estar rodeado de ídolos y dioses falsos, su espíritu buscaba algo más, una verdad más profunda, algo que su poder y su rango no podían proporcionarle. Y así, sin haber visto jamás el rostro de Jesús ni haber escuchado de sus labios palabras de vida, su corazón ya ardía con la inquietud de lo divino. Una tarde, mientras Cornelio oraba en su casa, ocurrió algo que cambiaría no solo su destino, sino el destino de incontables generaciones. Un ángel del Señor se le apareció en una visión. Su resplandor era como el sol reflejado en el oro más puro, y su voz tenía el peso de la eternidad. Cornelio, dijo el ángel con una autoridad que traspasaba cuerpo y alma. Sobrecogido, el centurión respondió: ¿Qué es, Señor? La respuesta resonó en su ser: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro. Cornelio, acostumbrado a obedecer órdenes sin vacilar, no dudó en hacer lo que se le mandaba. Inmediatamente llamó a 2 de sus siervos de confianza y a un soldado piadoso que le servía fielmente. Les narró la visión con una emoción difícil de contener y les encomendó la misión de encontrar a Pedro en Jope. Así,
Los tres emprendieron el camino con premura, sin saber que en la ciudad costera de Jope algo extraordinario también estaba ocurriendo. Pedro, el intrépido discípulo de Jesús, el hombre que había caminado sobre las aguas y había sido testigo de milagros inigualables, estaba en la azotea de la casa donde se hospedaba. Mientras oraba, su estómago rugió con hambre. Fue entonces cuando tuvo una visión que estremeció su entendimiento y desafió todo lo que había creído hasta ese momento. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, reptiles y aves. Una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Horrorizado, Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». La voz replicó con firmeza: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Esta escena se repitió 3 veces antes de que el lienzo fuera llevado de vuelta al cielo. Mientras Pedro se preguntaba el significado de la visión, el Espíritu Santo le habló: «3 hombres te buscan. Levántate, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado». Pedro obedeció, encontrándose con los enviados de Cornelio, quienes le contaron la asombrosa revelación que su amo había recibido. Convencido de que Dios estaba obrando algo mayor de lo que él mismo podía comprender, Pedro accedió a viajar con ellos a Cesarea. El camino hasta Cesarea estuvo lleno de pensamientos turbulentos para Pedro. Por siglos, los judíos habían sido el pueblo escogido de Dios, separados de las naciones paganas. La ley los había distinguido como santos, diferentes, apartados, y ahora Dios mismo le estaba mostrando que esta separación estaba llegando a su fin. Algo nuevo estaban haciendo, algo que ni los profetas más grandes habían vislumbrado en su totalidad. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, la escena fue sobrecogedora. El centurión, un soldado acostumbrado a la guerra y la autoridad, cayó a los pies de Pedro en reverencia. Pero el apóstol, con un gesto que reflejaba la humildad de su maestro, lo levantó y dijo: «Levántate, yo también soy un hombre». Cornelio, con su rostro encendido por la emoción, comenzó a contar lo que le había sucedido. Con cada palabra, Pedro comprendía con mayor claridad el propósito de Dios. Allí, rodeado por la familia y los amigos de Cornelio, Pedro pronunció palabras que resonarían por toda la eternidad. «Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia le es acepto». Era la proclamación de una nueva era, la revelación de un misterio guardado desde siglos. La salvación no era solo para los hijos de Israel, sino para todos los pueblos, tribus y lenguas. Pedro entonces comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo con una pasión que brotaba de su alma. Habló de su vida, su muerte y su gloriosa resurrección. Y mientras hablaba, algo milagroso ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, exactamente como había sucedido con los discípulos en Pentecostés. Hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Pedro y los judíos que lo acompañaban quedaron atónitos. Era la prueba irrefutable de que Dios había extendido su gracia a los gentiles. Sin dudarlo más, Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La barrera que separaba a judíos y gentiles había sido derribada por la mano de Dios mismo. Cornelio y su casa fueron llenos de gozo, y en ese día la salvación llegó a un hogar romano, marcando el principio de una expansión sin precedentes del Evangelio. El encuentro de Cornelio y Pedro fue más que una reunión entre un soldado romano y un apóstol judío. Fue un momento de revelación divina, un giro en la historia de la humanidad. Lo que había sido oculto por generaciones ahora se hacía evidente. Dios llamaba a todos los hombres al arrepentimiento, sin importar su raza, su nación o su pasado. La gracia de Dios se derramaba sin medida, alcanzando a todos los que estaban dispuestos a recibirla. Imagínalo, un hombre llamado Pedro, un simple pescador convertido en apóstol, está de pie en una casa que jamás habría imaginado visitar. Frente a él, Cornelio, un centurión romano, un extranjero, un gentil, alguien que, según las tradiciones judías, no tenía derecho a lo que estaba a punto de suceder. Y, sin embargo, el aire estaba cargado de algo distinto. No era solo una reunión más, no era un encuentro casual. Algo estaba a punto de romper las barreras del entendimiento humano. Pedro, con la convicción que solo la revelación de Dios puede otorgar, habla del Evangelio. Sus palabras no son solo sonidos, no son solo frases bien estructuradas. Son vida, son verdad, son el cumplimiento de una promesa antigua, de un misterio escondido por generaciones. Habla de Jesús, del Mesías crucificado y resucitado, del que tiene poder para salvar a judíos y gentiles por igual. Y mientras lo hace,
sin previo aviso, sin un gesto, sin una señal anticipada, el cielo responde. El Espíritu Santo desciende, no poco a poco, no en un susurro tímido, sino como una manifestación innegable. De repente, Cornelio y todos los de su casa son llenos de un poder que no pueden contener. Sus labios se abren y comienzan a hablar en lenguas, exaltando a Dios con palabras que sus mentes nunca habían formado. Su gozo es palpable. La presencia de Dios es tangible. Lo que antes era un privilegio reservado a los descendientes de Abraham, ahora se expande más allá de los límites humanos. Dios mismo está declarando que los gentiles también son suyos. Los creyentes judíos que han acompañado a Pedro no pueden creer lo que ven. Sus ojos están abiertos, pero sus mentes aún luchan por procesarlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estos hombres, que no han seguido la ley, que no han sido circuncidados, que no han participado de las tradiciones de Israel, recibir el mismo don que ellos? La sorpresa es total. Sus corazones están divididos entre la incredulidad y la certeza de que lo imposible ha sucedido. No pueden negar la evidencia. El Espíritu Santo ha venido sobre ellos de la misma manera que en el día de Pentecostés. Pedro comprende. No puede resistirse al obrar de Dios. ¿Quién es él para impedir lo que Dios ha decidido? La muralla ha caído. La separación ha terminado. El Evangelio no es solo para unos pocos, no es solo para aquellos que cumplen ciertos requisitos religiosos. Es para todos. La gracia de Dios es más grande que cualquier tradición humana. Su amor es más profundo que cualquier barrera que los hombres puedan levantar. Así que Pedro da la orden. Cornelio y su casa deben ser bautizados. No hay razón para negarlo. Ellos han recibido el mismo Espíritu, han sido tocados por la misma mano divina. Ahora forman parte del mismo pueblo, el pueblo de Dios, no por la carne, sino por el Espíritu. La iglesia se expande. El mensaje es claro. Dios no hace acepción de personas. Este momento cambia la historia. Lo que comenzó con un pequeño grupo de judíos en Jerusalén ahora se extiende hasta los confines de la tierra. Nadie está excluido. Nadie queda fuera del alcance del amor de Dios. La promesa es para todos, para los cercanos y para los que están lejos, para los que esperaban ser llamados y para los que jamás lo imaginaron. Y así, en esa casa, en un día inesperado, en medio de un grupo de gentiles que solo querían conocer más de Dios, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió, y con él la declaración eterna de que su amor no tiene fronteras, que su gracia no está limitada por linajes ni tradiciones, que su salvación es para todos los que creen, sin importar de dónde vengan o quiénes sean. El asombro de aquellos testigos se convirtió en testimonio. Lo que vieron no pudo ser negado, lo que experimentaron no pudo ser olvidado. Y así, la historia continuó, el Evangelio siguió avanzando. Las puertas del reino se abrieron para todas las naciones y la promesa se cumplió: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hoy, seguimos siendo parte de esa historia. Seguimos siendo testigos de esa gracia inmerecida. Y la pregunta sigue en pie: ¿estamos listos para aceptar la inmensidad del amor de Dios? ¿O seguimos poniendo límites donde Él ya los ha quitado? En la antigua ciudad de Cesarea, donde el aire estaba impregnado del aroma del mar y las calles resonaban con los ecos de culturas entrelazadas, vivía un hombre que cambiaría para siempre la historia de la fe. Su nombre era Cornelio, un centurión romano, un hombre de poder y respeto, pero también de profunda devoción y rectitud. A pesar de no ser judío, su corazón ardía con un anhelo genuino de conocer la verdad. Oraba con fervor, daba generosamente a los necesitados y buscaba a Dios con todo su ser. Pero había un límite, una barrera invisible entre él y la promesa de salvación. Hasta aquel momento, el mensaje del Evangelio parecía reservado para los hijos de Israel, pero algo estaba a punto de cambiar. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre el Mediterráneo, Cornelio tuvo una visión. Un ángel del Señor se presentó ante él con un resplandor celestial y le dijo: «Tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro». La voz era inconfundible, un mandato divino que no dejaba espacio para la duda. Sin demora, Cornelio envió a sus hombres en busca del apóstol. Mientras tanto, en la ciudad de Jope, Pedro, el apasionado discípulo de Jesús, se encontraba en oración sobre la azotea de una casa. Hambre y cansancio pesaban sobre él, cuando de repente una visión lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Vio un lienzo descendiendo del cielo, lleno de toda clase de animales impuros según la ley de Moisés. Una voz tronó: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro, fiel a las tradiciones de su pueblo, se negó. «Señor,
Jamás he comido nada impuro. La voz respondió con firmeza: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esta visión se repitió 3 veces y Pedro quedó perplejo, sin comprender su significado. En ese preciso instante, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta. El Espíritu Santo habló a Pedro: 3 hombres te buscan. Levántate y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Pedro obedeció, y al día siguiente emprendió el camino a Cesarea, sin saber que estaba a punto de presenciar un evento que cambiaría para siempre la comprensión de la fe cristiana. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se encontró con un hombre rodeado de su familia y amigos, todos ansiosos de escuchar las palabras que él traía de parte de Dios. Cornelio cayó a sus pies en señal de reverencia, pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy un hombre. Entonces, algo inesperado sucedió. Pedro comprendió el significado de su visión. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia le es acepto. Pedro comenzó a proclamar el Evangelio, relatando la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y todos los que escuchaban, de la misma manera que lo había hecho con los judíos en Pentecostés. Era un momento trascendental. Dios confirmaba que su salvación no estaba limitada a un solo pueblo, sino que se extendía a toda la humanidad. Los discípulos que habían acompañado a Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu se derramaba también sobre los gentiles. No había duda, Dios mismo había tomado la iniciativa. Entonces, Pedro, con un corazón rebosante de asombro y alegría, pronunció las palabras que marcarían el destino de Cornelio y su casa: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y así, aquel día, en el corazón de Cesarea, Cornelio y su familia fueron bautizados en el nombre de Jesús, sellando su fe en el Dios vivo y abriendo una nueva era para la iglesia. Este evento marcó la apertura oficial del Evangelio a los gentiles. Lo que antes era impensable ahora era una realidad confirmada por Dios mismo. La salvación era para todos, sin distinción de raza, cultura o linaje. A partir de ese momento, la iglesia comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Israel, alcanzando corazones de cada nación y lengua. La historia de Cornelio nos enseña que Dios ve el corazón y responde a quienes le buscan con sinceridad. Nos recuerda que su amor no tiene límites y que su gracia no está reservada solo para unos pocos, sino para toda la humanidad. Nos desafía a romper las barreras que el prejuicio y la tradición han levantado, a abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu y a proclamar con valentía que en Cristo todos son bienvenidos. Hoy, al recordar esta historia, preguntémonos: ¿estamos abiertos a la dirección de Dios, incluso cuando nos lleva a lugares inesperados? ¿Estamos dispuestos a recibir a aquellos que son diferentes a nosotros con el mismo amor con el que Dios nos ha recibido? Que el ejemplo de Cornelio nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro ser y a compartir su evangelio sin restricciones, porque su salvación es para todos los que creen. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los 4 vientos.